Bueno, recién con Christian Buteler, tangencialmente, cuando él analizaba el tema dólar, salida del cepo para individuos y otros puntos clave, mencionábamos cierta preocupación que había de algunos observadores sobre la liquidación de divisas del agro, que parecía que no arrancaba. Hace un ratito posteó en X Gabriel Camaño mencionando que hoy la agroindustria liquidó unos 240 millones de dólares, son 100 millones más que el martes. Y él dice, bueno, por si alguno sigue pensando que en el mercado libre de cambios de hoy, lo que ocurrió fue porque el agro no liquida y presenta un gráfico muy interesante elaborado por Aulier, la consultora, sobre bueno, la evolución, ¿no?, en la liquidación de divisas. Lo tengo en línea, Gabriel Camaño. Gabriel, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Gabriel, te tengo ahí en línea. Bueno, lo tratamos de ubicar nuevamente a Gabriel, pero interesante esto que él dice, ¿no? Bueno, parece que arranca la liquidación del agro, más allá de los inconvenientes que hay con el tema precio, más allá de algún chisporroteo con el presidente Milei, no les gustó a algunos dirigentes agropecuarios el hecho de que Milei les haya advertido de alguna manera, bueno, liquiden muchachos porque el 30 de junio la rebaja de retenciones se termina. Gabriel, ¿ahora sí me escuchás? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, no sé si llegaste a escuchar la introducción mía bueno, de alguna manera describía tu posteo de hace un rato en X. Sí, algo ¿Cómo- escuché. cuál es tu lectura en definitiva sobre lo que está pasando con el campo y bueno, este repunte que tuvo el dólar? Sí, la primera, bueno, es algo obvio, los que liquidan son los exportadores, todo el campo, digamos, la cosecha se está comercializando y los exportadores están liquidando. De hecho, si miramos el primer trimestre, miramos abril, la liquidación viene a buen ritmo histórico, no es que viene por debajo de los promedios históricos, viene en línea o por encima, te diría. Hay un tema de precio, que los precios han caído respecto del año pasado, y eso hace que lo que el campo liquide, lo que la agroindustria liquide rinda menos, digamos. Pero en términos de cantidades, no vienen liquidando mal para nada. Lo que sí, los precios han caído. Eh, Eso por un lado, digamos. Y lo otro es que lo que se ve en el mercado de cambios es porque uno ve que empieza a haber oferta, digamos. Por ejemplo, hoy hubo bastante oferta, el volumen ya fue más considerable, con lo cual, si lo que vimos hoy fue con volumen y con oferta, quiere decir que así como hay más oferta, también hay más demanda. El mercado inicialmente se había armado en un rango de precios que estaba en torno a, no sé, 1200, 1180 por ahí. Después el gobierno a los 2 días salió a hacer declaraciones y tomar medidas o recordatorios para que baje. Y el tipo de cambio bajó, pero bajó con caída de volumen. O sea, Ujú. no es que cayó porque empezaron a vender todos, sino más bien porque dejaron de vender y dejaron de comprar, digamos, ante ese aviso o esa incertidumbre. Tuvimos 2 días de caída de volumen, que fueron miércoles y lunes, digamos. El lunes la industria liquidó poco, y después, a medida que el precio volvió a recuperarse, es como que empezó a aparecer la oferta y la demanda, o sea, se empezó a volver a armar el mercado. Eh, Así que me parece que está claro, digamos. Después hay que ver cómo sigue el tema del contexto internacional, hay que ver si el gobierno está dispuesto, no sé, a poner tasas de interés más altas para que el tipo de cambio sea más bajo. Pero está claro que en estas condiciones el precio andaba por ese rango, digamos, que era donde se había empezado a armar el mercado. Y bueno, era lo que indicaba cierta lógica previa tal vez, pero después, claro, al hacer estas declaraciones tan fuertes el presidente Javier Milei, de alguna manera diciendo, bueno, queremos que el dólar se vaya a la zona de 1.000 pesos, bueno, hubo distintos sectores que empezaron a repensar esto. ¿Hasta dónde te parece que ayuda Milei cuando sale tan duro con algunos temas tan sensibles y hasta dónde complica a veces el escenario financiero? Puede ser que muchas de esas veces
termine complicando a los propios ejecutores de la política económica. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que hace el gobierno, a veces con lo que no estoy de acuerdo es cuando pareciera que toman medidas de política económica para tener razón. Uno toma medidas de política económica para que la economía fluya, funcione bien, digamos, la economía crezca, la inflación baje, no para tener razón. Y a veces el gobierno fuerza algunas cosas, o sea, toma decisiones de política económica que implican forzar algunas cosas para tener razón o para tener más razón, porque a veces no es que no tiene razón, es que quiere que le salga tal cual lo dijo. Y ahí fuerza las cosas, y ahí es cuando me parece que se equivoca, digamos, porque en realidad cuando uno está gestionando política económica, no gestiona para tener razón, de nuevo, gestiona para que las cosas funcionen bien, o lo mejor posible, digamos, porque en la vida es así, la vida es lo mejor posible. Y ahí me parece que se equivocan, y ahí es cuando por lo menos a mí no me gusta. Me parece que en este caso hubo algo de eso. Esperemos que, bueno, se haya aprendido del evento, digamos, que lo deje y que no volvamos a intentar forzarlo, digamos, porque al fin y al cabo lo que termina generando es esto. O sea, habíamos tenido 2 días muy tranquilos en la apertura, el tipo de cambio muy estable, un poquito arriba de lo que había sido el tipo de cambio de cierre de exportación antes de la unificación, y no había mucho para hablar, más que se había quedado tranquilo en el medio de la banda. Y ahora estamos volviendo a hablar porque bajó y subió, o sea que la volatilidad se la generamos. Por sí mismo no la había mostrado. Yendo a lo que es la economía del día a día, pero a nivel industria, construcción, bueno, los sectores más golpeados por la caída del empleo, además de los estatales, por supuesto, por el enorme ajuste, bueno, fueron justamente construcción e industria. La semana próxima va a haber un cambio ahí en la cúpula de la Unión Industrial. Asume quien hasta ahora era el presidente de la UIA bonaerense, Martín Rapalini, reemplaza a Daniel Funes de Rioja. Y hay preocupación hablando con los industriales porque dicen que si bien hay sectores que se están recuperando, hay muchos sectores fabriles que no lo están haciendo. Te lo comento esto vinculado con que ayer se conoció la actividad económica que repuntó creo que 5,7% en febrero, es un dato que está destacando mucho el gobierno. Es así, construcción y varios sectores industriales son los más rezagados a la hora de esta recuperación. Sí, a ver, la recuperación no es homogénea, bastante heterogénea. Hay sectores que vienen corriendo más de atrás que de otros. Construcción es uno de los que más viene corriendo de atrás. Y entonces dentro de la industria también es bastante heterogénea. Tenés distintas alianzas dentro de la industria, una cosa la industria alimenticia, otra cosa la industria automotriz, por ejemplo, que viene repuntando muy fuerte, sobre todo en lo que es ventas. Y otra cosa son otros sectores que vienen, no sé, textil, por ejemplo, electrodomésticos que vienen más golpeados, digamos, vienen más detrás. Hay temas que tienen que ver con cambios de precios relativos, disponibilidad de crédito que favorecen más a algunos sectores que otros. Entonces, eso hace que algunos sectores se hayan recuperado más fuertes y otros menos, digamos. Algunos están dirigidos al mercado interno, otros tienen una salida exportadora más clara, digamos. Hay varias cuestiones que hacen que la situación no sea pareja para todas. Lo mismo pasa con el consumo, no es lo mismo el consumo masivo que el consumo durable, que el consumo, lo que se llama consumo inmediato, digamos. No todos están, es bastante heterogéneo, pero cuando uno ve el agregado, digamos, la economía se está recuperando. Lo que pasa es que no todos los sectores van al mismo ritmo. Por esto que te explicaba antes, como no todos los rubros del consumo van al mismo ritmo tampoco. Depende que mires y cómo han evolucionado los precios relativos y cómo juega ahí, por ejemplo, la disponibilidad de crédito, si se recuperó algunos más de otros. Con los salarios pasa lo mismo, digamos. No todos los salarios de todos los sectores están recuperando al mismo ritmo. Los salarios del sector público vienen corriendo mucho más atrás que los del sector privado formal, por ejemplo. Entonces, es heterogéneo el tema, no es un tema, digamos, no es parejo, no es homogéneo para todos. Por eso hay que especificar muy bien de qué uno está hablando. Pero en términos agregados es innegable que la economía se está recuperando. Al menos hasta febrero, los primeros datos de marzo indicarían que probablemente en marzo o frene o con la incertidumbre que hubo por el cambio de régimen y demás,
o frene, digamos, o hace una pequeña caída de la actividad, y habrá que ver qué pasa en abril. Bien, bueno, como dato interesante, la venta de combustibles en marzo Bueno, tuvo su primera suba anual de la era Milei. bueno ahí tenés un tema en las anuales, empieza a ser el punto de comparación. Claro, Empezamos a comparar con el piso, que fue sobre todo marzo y abril en la mayoría de los sectores, pero ya febrero ya también estaba bastante abajo, digamos. Entonces estamos empezando a comparar con el peor momento del claro. 2024. Ujú. Así como Bueno, antes uno decía, mirá que en el segundo semestre del 2023 la economía se cayó mucho, entonces, por más que en junio, julio empieza a repuntar, que fue lo que pasó finalmente, las interanuales van a seguir dando negativas. eh, Ahora es lo mismo, digamos. La interanual siempre es una tasa que tiene la información del último mes y de los 11 meses anteriores, digamos. Entonces tiene mucha historia dentro. Por eso a veces es mejor dar las variaciones mensuales de la serie con ajustes, porque son las que te aportan información más fresca, digamos. Te aporta la información de lo que pasó ese mes. La otra te aporta la información de lo que pasó ese mes y los 11 meses anteriores. Entonces tiene mucha influencia la historia, no solo lo que pasó ese mes. bueno, y hoy el INDEC dio el dato de supermercados Que también interanual comparando, dio, claro, interanual dio crecimiento también. claro, pero como decís vos, comparando con el mes anterior, esto es febrero, así que comparando con enero, hay una baja leve, pero baja al fin, Y mirás de serie 0,3, ¿no? histórica, claro, si mirás una serie histórica larga, vas a ver que te da un 1,5 anual, pero probablemente el nivel es históricamente bajo todavía. Porque de nuevo, las interanuales tienen ese problema, digamos. Si vos caíste mucho y en algún momento tuviste alguna recuperación y después te estancaste a mitad de camino, la interanual te va a empezar a dar positiva. Pero si mirás la serie o mirás la mensual, te vas a decir, che, te estancaste a mitad de camino. Pero la interanual te va a dar positivo igual. Entonces, por eso, a ver, o sea, ese es un tema de honestidad intelectual, digamos. Claro. Porque cambia, ¿viste? El año pasado, digamos, un lado de la tribuna te miraba la interanual y te decía, siempre negativa, y el otro lado de la tribuna te miraba la mensual. Digamos, no, pero mirá la mensual. Y ahora se invirtió, digamos. La realidad es que o mirás siempre lo mismo o mirás todo. Bien, Gabriel, gracias como siempre por esta entrevista. Te mandamos un fuerte abrazo. No, de nada, un abrazo. Ahí estaba el economista Gabriel Camaño, director de la consultora Ulier.